Ahora S5N, ¿cuáles serán las implicancias de la variante Delta en la Argentina? Hay preocupación sobre todo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. En algunas horas más ya nos estarán confirmando seguramente las autoridades que la variante Delta es circulación comunitaria. Vamos a conversar con Alejandro Videla, él es neumonólogo, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Alejandro, estamos con Luciana Robinska, soy Adrián Salonia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, Alejandro, preocupados, ¿no? Ustedes también sienten mucha alarma por lo que pueda llegar a ocurrir. Sí, sobre todo, bueno, lo que, como se comentó varias veces, la variante Delta tiene la capacidad de contagiar por lo menos el doble de la variante autóctona que circula en nuestro país. En nuestro país predominantemente está circulando la variante que se identificó en Manaos, la variante Gamma, y también circula la original, la Alfa. Y esta nueva variante, la Delta, tiene por lo menos la capacidad de duplicar la capacidad de las posibilidades de contagio. Eso implica una gran cantidad de personas contagiadas al mismo tiempo y por consiguiente una sobrecarga al sistema de salud. No está totalmente claro que la variante Delta se asocie con mayor letalidad ni con mayor gravedad de la enfermedad. No es necesariamente un virus más maligno, más malévolo, pero sí un virus mucho más rápido en su capacidad de propagarse. Cuando mucha gente se contagia al mismo tiempo, el sistema de salud queda sobrecargado y es eso lo que determina que los pacientes anden peor, la sobrecarga simultánea. Clínicamente, la variante Delta parece tener muchos cuadros en la gente joven que parecen resfríos, que parecen cosas de poca relevancia, y por otro lado también cuadros gastrointestinales. Pero la cantidad de gente que se contagia y de golpe es lo que ha puesto en riesgo a los sistemas de salud de la India, que fue el primer lugar donde se identificó esta variante, y como lo comentaban hace un ratito en una entrevista aquí mismo en C5N, también creó mucha preocupación en Gran Bretaña. Porque el segundo factor que también contribuye a que el virus se propague mucho es que es menos eficiente las vacunas, sobre todo una dosis de vacuna, en poder prevenir el contagio. Personas totalmente vacunadas en Estados Unidos han podido ver que tienen gran capacidad de contagiarse y aunque no hagan cuadros clínicos significativos, contagian con mucha facilidad al medio. Tiene una alta carga viral las personas aún vacunadas que contraen la variante Delta. Entonces, en ese escenario es que realmente tenemos la preocupación de que el ingreso de la variante Delta nos puede llevar a un escenario de lo que estábamos viviendo hace unos meses o el año pasado. Yo creo que no va a ser tan grave porque tenemos por lo menos ese 15-16% de personas vacunadas con 2 dosis en Argentina y tenemos la buena noticia de la autorización del uso de esquemas combinados en nuestro país. Entonces, como lo ponía uno de los investigadores que más trabaja en esto, una de las autoridades, que es Anthony Fauci de Estados Unidos, Alejandro, esto es una carrera entre la vacuna y la variante. Sí. Hola. Alejandro, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué pasa con este virus de la variante Delta cuando ingresa a nuestro sistema respiratorio? Porque hay porque hay una alarma, un llamado de atención por parte de la asociación a la que perteneces. Sí, estamos preocupados por esto. Es decir, el virus del coronavirus tiene la capacidad de ingresar a las células pulmonares gracias a que tiene esta proteína S, que es el ganchito o la cerradura a la cual aprovecha el virus para poder ingresar a las células pulmonares. Y la capacidad de adhesión que tiene la nueva variante es superior a la variante autóctona, y eso hace que tenga más capacidad de invadir, más capacidad de infectar y más capacidad de propagarse en toda la comunidad. Y justamente si la comunidad relaja sus medidas de control, abandona el barbijo, abandona el distanciamiento social, libera las reuniones sociales, la posibilidad de que este virus contagie a muchas personas, aún vacunadas con una sola dosis, puede ser muy alta considerando la cantidad de gente que tenemos en nuestro medio con una sola dosis. Ahora sí, Alejandro, perdón, pero no te escuchaba, entonces pensé que en realidad no te estaba escuchando yo y el resto, pero no, era solamente mi cucaracha. ¿Qué secuelas se han visto de la variante Delta que se han estudiado en relación a los problemas respiratorios? ¿Son aún más graves, más crónicos? ¿Tienen alguna característica o en ese sentido lo que se muestra es similar a las secuelas que deja el COVID desde su primera variante, desde su primera cepa?
Lo que se vio en el Reino Unido es que en la segunda ola hubo muchos más episodios de lo que llamamos el síndrome post-COVID prolongado, el COVID prolongado o long COVID. Eso se vio mucho más en la segunda oleada del Reino Unido en particular, en donde tuvo esa participación más importante la variante Delta. ¿Y esto qué quiere decir? 1 de cada 3 personas aproximadamente que ha sufrido COVID tiene síntomas más allá de las 4 semanas. Y más, incluso mayor tiempo después, vemos aparición en una minoría de personas de un cuadro de neumonía autoinmune, de neumonía inflamatoria, que se produce una limitación, una pérdida de función pulmonar y que afortunadamente responde muy bien al tratamiento con corticoides. Pero esto también produce mucha limitación, produce mucha pérdida de calidad de vida e implica en muchas personas tener que estar recibiendo cuidado médico, recibir medicación. Más las personas que tienen cuadros graves, que han estado en terapia intensiva y que tienen que salir a recuperarse en un centro de cuidados intermedios o en un centro de rehabilitación, que también es otra carga adicional, ¿no? Así que realmente hay una mayor... Alejandro, el gobierno va a decidir en las próximas horas que van a poder ingresar los extranjeros que tengan familiares directos en la Argentina. Al parecer la obligación que va a poner el gobierno argentino es que el extranjero que ingrese al territorio nacional tenga las 2 dosis de las vacunas. ¿Coincidís con esto? Sí, o sea, en principio uno tendería a pensar que el riesgo de que la persona con 2 dosis sea portadora de variante Delta es bajo. Yo creo que hay bastante consenso que el riesgo de contagio de la Delta es en las personas que no tienen ninguna dosis y los que han recibido solamente una dosis, con lo cual yo creo que es razonable. Pero de todas maneras tengo entendido que estas personas tienen que hacer medidas de cuarentena y todo lo demás que se le ha pedido a las demás personas que ingresan al país, con lo cual yo creo que hay que reforzar es la observancia de esas cosas. A uno le preocupa mucho las noticias que hemos escuchado de gente que vino del extranjero y que rompió la cuarentena. Así fue como empezó esta diseminación de Delta que tuvimos en Córdoba, ¿no? Por gente que no respetó la cuarentena. Alejandro, ¿cuándo crees que va a estar la variante Delta como transmisión comunitaria, o si consideras que ya es y que ya está como transmisión comunitaria en el país? A ver, no tenemos evidencia clara de que haya una transmisión comunitaria en nuestro país en este momento, pero como se ha dicho muchas veces, es una cosa inminente. Yo le calculo que tenemos para unas 3 o 4 semanas probablemente, esperemos que no sea el caso, pero la verdad es que el pronóstico mío o la sensación mía es que tenemos unas semanas por delante y que es el momento crítico, es el momento dorado en que tiene que correrse esa carrera entre la vacunación y la variante, a ver si conseguimos tener la mayor cantidad de gente con 2 dosis, sobre todo la gente que tiene más de 60 años y la gente que tiene comorbilidades. Esas personas tienen que recibir a la brevedad las 2 dosis para estar protegidas del contagio contra la Delta y de esa manera poder ganarle la carrera, que por lo menos si la variante Delta está presente, no implique un mayor riesgo de internación y de mortalidad en las personas de los grupos de riesgo. Quiere decir, hoy es más peligroso no tener las 2 dosis que sufrir algún efecto adverso mínimo por la combinación. Usted también entonces estaría aconsejando a los ciudadanos la combinación de vacunas. Totalmente, hay muy buena evidencia de que ya nos apareció hace 2 o 3 meses que están los primeros trabajos de investigación que se hicieron en Inglaterra y en España con la combinación de la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer y que mostraron que tenemos un poquito más de efectos adversos como fiebre, decaimiento, dolores musculares, es decir, todos efectos banales y un beneficio significativo en cuanto a la protección. Así que realmente podemos aconsejarle a las personas que reciban la combinación de vacunas. Los efectos adversos no son una preocupación. Lo que sí es una preocupación es estar como hay una pequeña diapositiva del CDC de los 3 chanchitos, ¿no? Es decir, la verdadera casa con ladrillos para la variante Delta es la persona que recibió las 2 dosis. El que recibió una sola dosis tiene una casita de madera y el que recibió una sola dosis es una choza de paja. O sea, realmente no podemos resistir el impacto de la Delta si no tenemos las 2 dosis. ¿Qué se ve en este último tiempo en relación a las internaciones en la República Argentina y en el tiempo de utilización de esas terapias?
Bueno, esa es una pregunta muy buena porque está pasando un fenómeno llamativo, que es por un lado está bajando la ocupación y nos está bajando el número de camas ocupadas a propósito de COVID, lo que es una muy buena noticia, pero la contrapartida es que las personas se nos quedan más tiempo. Yo creo que hay dos motivos. Recibimos personas con mayor complejidad, con más enfermedades comórbidas, personas que a lo mejor en la primera oleada se hubieran tenido una complicación, una evolución mucho más corta y también más desfavorable, quizá hubieran dado peor en poco tiempo, pero ahora estas personas las podemos sostener más y las podemos apoyar más. Además las tratamos mejor. La contrapartida es que casi todas las personas, mucha frecuencia nos pasa que como estas personas las tratamos con medicamentos que bajan las defensas, el efecto colateral o acompañante a estas cosas son las infecciones. Y eso nos deja a las personas dentro de las terapias intensivas mayores periodos de tiempo. Es decir, que creo que por un lado las personas están andando mejor que en la primera oleada porque tenemos mejor arsenal terapéutico, pero la contrapartida es que ese arsenal terapéutico nos trae pacientes internados mayores periodos de tiempo en la terapia. El balance es positivo, la gente sale de las terapias intensivas, es mucho mejor realmente la evolución, pero implica una carga importante para un sistema de salud que ya viene quemado y sobreexigido desde hace años, un año y medio, ¿no? Alejandro, y de ese mundo, lamentablemente, que llega a terapia, ¿hoy qué se ve de la proporción de los vacunados y de los no vacunados, de los vacunados al menos con una dosis, el plan completo de vacunación? ¿Qué es lo que se observa? Bien, nosotros realmente no estamos viendo prácticamente casos con 2 dosis. Vemos gente con una dosis con cuadros más leves y los cuadros severos los seguimos viendo en gente que no tiene ninguna dosis. Es decir, es muy raro ver gente, por lo menos en la experiencia de nuestro hospital no lo estamos viendo, ver personas con 2 dosis que estén en terapia intensiva. Gente con una dosis con enfermedad intermedia que se puede necesitar internarse, la vemos, es poco frecuente, pero toda la carga de internaciones y de casos graves se están produciendo mayormente en gente que no recibió ninguna vacunación. En esto incluyo la gente que se vacunó pero que no le dio tiempo. Hay que acordarse que el estatus pleno de vacunación lo tenemos recién a los 21 días de la segunda dosis. Entonces yo me puedo vacunar y enfermarme en los primeros 21 días de la primera o de la segunda dosis porque mi protección no llega a ser completa, mi organismo no alcanzó a responder. Alejandro, eso me parece importantísimo, repetirlo y repetirlo. O sea, es recién al día 21 de la aplicación de la dosis donde uno puede decir estoy vacunado. O sea, no se está vacunado cuando le pinchan el brazo, se está vacunado 21 días después, ahí se empieza a hablar de que el cuerpo tiene esos anticuerpos para hacer frente al virus, tanto en la primera como en la segunda dosis, ¿es así? Exactamente, exactamente. Y aún después de esos 21 días de la segunda dosis, no podemos bajar la guardia del uso del barbijo, no podemos bajar la guardia de la distancia social, de la restricción de los contactos, porque hay una pequeña posibilidad, no es absoluta la protección de la vacuna, de que uno pueda, por ejemplo, agarrar un cuadro leve, contagiar a otras personas o estar asintomático y contagiar. Entonces tenemos, hasta que salgamos de esto y que nos falta todavía un tiempito para salir realmente de esto, estamos en el camino correcto, la curva está bajando, pero nos falta un poco más y para llegar a ese final, a ese destino, todavía nos tenemos que seguir cuidando. Alejandro, recién hablábamos con Marta Cohen, ¿no? El 60% de las personas que integran el bloque denominado Unión Europea tienen al menos una dosis, el 60% de ese grupo de personas. En países de África solamente el 3,5% tiene una dosis y menos del 2% el esquema completo. Volvemos a hablar de la inequidad, pero vos fíjate, sí. Europa está pensando en dar la tercera dosis de refuerzo a sus ciudadanos cuando hay países que tienen su población poco vacunada, ¿no? Sí. Esto creo que genera bronca, rechazo que esté pasando esto. Sí, eso realmente es indignante. En Estados Unidos tuvieron que descartar partidas enteras de Johnson & Johnson porque cuando ellos tuvieron un aumento de miocarditis asociada a Johnson & Johnson, pararon la vacunación de Johnson & Johnson y las vacunas se les vencieron. Y esas vacunas podrían haberse utilizado en un montón de países, sin ir más lejos la situación de África que puede tornarse alarmante. Y de hecho emergió la variante sudafricana, la variante beta, emergió justamente por la falta de vacunación. Realmente es una pena que la iniciativa COVAX, que era la iniciativa que impulsó la OMS para tratar de crear una especie de canasta de vacunas para que todos saliéramos juntos de la pandemia,
no parece estar pudiendo llegar a su objetivo, y hay países que están consiguiendo salir adelante y consiguiendo, como decía usted, darle una tercera dosis a inmunodeprimidos, y por detrás está el resto del mundo y muy atrás África, convirtiéndose en el caldo de cultivo para las futuras variantes. Ojalá esto se pueda revertir. Alejandro, usted recién hacía mención a la cantidad de medicamentos, al tipo de medicamentos que se le da a las personas que terminan con COVID e internadas, y que esto a veces lamentablemente puede generar infecciones, puede generar una contraindicación o alguna complicación. ¿Se ha modificado la manera de tratar a las personas con COVID desde que apareció el COVID hasta el día de hoy? Hemos aprendido muchísimo y eso es una cosa muy buena. Cuando empezamos con la COVID no sabíamos que podíamos usar cánulas de alto flujo y ventilación no invasiva. No sabíamos que los pacientes respondían mejor si los poníamos boca abajo. No sabíamos que los corticoides salvaban vidas. Usábamos antibióticos con casi todos los pacientes porque no sabíamos dónde estábamos parados y ahora no los estamos usando más. Nuestras estrategias de ventilación se han ido mejorando también. La protección, el modo de proteger al personal de salud mejoró tanto que ahora es muy infrecuente que un personal de salud se pesque un COVID por atender pacientes. No solo porque estamos vacunados, sino porque también estamos mejorando nuestra capacidad de protección, nuestras medidas hospitalarias. O sea que realmente hemos incluido medicamentos como el tocilizumab, que son medicamentos que disminuyen la respuesta inflamatoria, o el remdesivir, que actúa como antiviral, tienen indicaciones específicas. Esos antes no los teníamos. O en otros países tienen los cócteles de anticuerpos que también responden y que yo espero que Argentina los pueda incorporar tarde o temprano. Hubo un momento en que nos apoyamos mucho en el plasma de convaleciente y en el plasma de suero equino, después vimos que no tenían tanto efecto, pero haber aprendido también es bueno. O sea que realmente es impresionante la construcción de conocimiento y cómo, yo diría, la solidaridad del personal médico, de lo rápido que uno encuentra una evidencia y la comparte con el resto de la comunidad médica. Eso es muy alentador. Y gracias a vos, Alejandro, por aportarnos conocimiento en esta entrevista. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.